Seguimos en la hora literaria. Hoy conversamos sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Hay muchas interpretaciones, Rafael, de esta obra y muchos temas. Lo primero a destacar acá es el género en el cual se inscribe, que es el realismo mágico. Esto, si bien no es exclusivo de los latinoamericanos, fue la literatura latinoamericana la que más desarrolló esta tendencia y básicamente consiste en presentar situaciones aparentemente cotidianas, pero en la que intervienen aspectos que no son propios de nuestro convivir diario. Sí, de hecho es como representar lo fantástico de forma cotidiana. Se ve mucho en 100 años de soledad, cuando Aureliano Buendía, cuando era niño, era capaz de elevar las ollas y era capaz de mover las cosas, como, si se quiere, por una especie de poder mental, pero para Úrsula y para las demás era una cosa muy común, como si ocurriera siempre, ¿no? Está enmarcada dentro de esto, que es un género que no es exclusivo de García Márquez. Se dice que el realismo mágico nace con Alejo Carpentier, el cubano, ¿no? Un libro que se llama Viaje de la Semilla, pero creo que es lo que hace grande y fantástico a esta obra, ¿no? que maneja cosas fantásticas de una forma normal. El tema de la soledad quizás es el más importante de todos acá y no en vano. Pues le da el nombre, le ¿no? da el título a la obra, ¿no? Que originalmente García Márquez la quería llamar La Casa, pero por distintos motivos prefirió más bien el título de 100 años de soledad. Y casi todos los personajes acá son profundamente solitarios. El coronel Aureliano Buendía, por ejemplo, él en un principio logra aglutinar masas con su ideal revolucionario, etcétera, pero se da cuenta de que después de tantas luchas no logra gran cosa. Sí. Y las relaciones conyugales tampoco son muy firmes. El Aureliano Buendía, por ejemplo, tiene a 17 hijos, los 17 sí. Aurelianos a lo largo de su de 17 mujeres distintas. De 17 mujeres distintas, lo cual refleja de que no logra realmente aferrarse a una mujer en particular. Sí, más bien creo que son solitarios porque son incomprendidos, ¿no? José Arcadio Buendía, ¿no? Que es el de la primera generación, tomó una fascinación impresionante una vez que logró adaptar un mecanismo de una cajita musical, ¿no? A un reloj y logró hacer que diera vuelta por 3 días seguidos. Entonces se volvió loco y murió solo bajo un castaño, murió incomprendido. Y creo que es eso lo que ocurre, sufren como de incomprensión. Se dice que no son necesariamente 100 años, que si uno estudia la cantidad de generaciones, transcurre como 400 años. Pero bueno, claro, porque todo esto inicia incluso con el ataque de Francis Drake a las costas colombianas, que eso es más o menos en el siglo XVI, es un hecho histórico que realmente ocurre, y García Márquez toma ese hecho histórico para decir, bueno, la familia Buendía empezó ahí, el peligro del incesto empezó ahí, porque escapando de aquel evento histórico, fueron que algunos primos se empezaron a cruzar, y bueno, ese peligro ha quedado presente a lo largo de las generaciones de la familia Buendía. Hay otros temas también que son, yo creo que sumamente destacables en 100 años de soledad. Lo mencionamos en el segmento anterior, pero yo creo que conviene rescatarlo aquí también, que es el tema de la identidad latinoamericana. Esta gente, los habitantes de Macondo, no están del todo claros quiénes son ellos. Pero creo el sentido que ellos tienen de su identidad. Sí, pero creo que tampoco les interesa mucho, ¿no? Creo que son habitantes que se dedican a vivir y no a reflexionar sobre su existencia. Hay algo muy bueno que dice, no sé si viene al caso, ¿no? Dice Juan Manuel Serrat, el cantante español, que dice sobre Simón Díaz, y dice que lo grande de Simón Díaz es que logró hacerse universal o logró hacerse famoso a través de lo regional. Y creo que García Márquez logra eso, gana el Premio Nobel de Literatura escribiendo sobre cosas que se parecen mucho a la Colombia rural. No buscó hacer cosas europeas, no buscó escribir una novela progresista, no. Escribió sobre lo interno de Colombia, sobre la existencia del ruralismo, de la persona que vive en casas de barro, como él describe a Macondo cuando llega, y eso lo hizo una novela fantástica, ¿no? Claro, el asunto es que al representarse a nuestros propios pueblos en vena de absurdo, no es del todo claro que García Márquez represente a una Latinoamérica encaminada hacia el progreso. Y no es del todo preciso que García Márquez sea muy optimista respecto al futuro de Latinoamérica. Si Latinoamérica son como los personajes de Macondo, la verdad es que no nos esperan un buen augurio, ¿no? Es que Latinoamérica siempre se ha dicho que es una cosa muy diversa, ¿no? Y quizás representa una parte de Latinoamérica. Y se manifiesta así en Macondo. Por ejemplo, en una ocasión, bueno, llegan los gitanos, no está del todo claro de dónde es que proceden esos gitanos en 100 años de soledad. Hay un personaje italiano, por ejemplo, que es un afinador de instrumentos musicales y las mujeres de la familia Buendía se enamoran de él y se llegan a disputar entre ellas. Incluso hay alguna indígena guayú que va y visita a la familia, de forma tal que hay un contraste de varias culturas ahí en la vida de Macondo, ¿no? Sí, pero lo que sí se puede notar es que cuando hay cierta noción del progreso,
se transforma Macondo, o no se transforma, sino que simplemente no le va bien. Por ejemplo, cuando llega este tipo, Pietro Crespi, que era un tipo culto, un tipo de modales, José Arcadio lo trata malísimo, termina suicidándose por los amores. Cuando llega la industria bananera, tampoco todo tiene mucho éxito. Entonces pareciera que toda muestra de progreso en esa urbanización rural, en ese pueblo, no tiene ninguna cabida. Ojalá que no sea eso un espejo de Latinoamérica. Claro, ¿no? bueno, y porque además de eso hay un tema de los que los ciclos se van repitiendo, es decir, estos son 7 generaciones, pero muchas de las cosas que le ocurre a la primera generación también le ocurre a la 6ª y 7ª generación. Y quizás otro de los grandes temas que García Márquez va manejando aquí es el tema del destino. Ya Melquíades, el gitano, escribe en esos pergaminos lo que le va a ocurrir a toda la familia Buendía, y no hay manera en que la última generación escape a la predestinación que Melquíades ha escrito ahí. Entonces, claro, el tema del destino, lo mismo que los griegos, tiene un alto peso ahí, ¿no? Sí, yo creo que se parece mucho para mí a ese eterno retorno, ¿no? del que se habla en filosofía. ¿Por qué? Porque Úrsula era capaz de ver los hechos repetidos. Úrsula, que es la persona que dura viva más tiempo a lo largo de las generaciones, si es por duración se le puede llamar protagonista. Y ella, cuando ve a un niño haciendo algo, dice, eso lo hizo Aureliano hace mucho tiempo. Esta actitud la tuvo José Arcadio hace tantas generaciones. Entonces pareciera que el ciclo se repite, pero que a su vez también hubiese estado escrito por Melquíades, ¿no? Claro, otro asunto también interesante aquí es el manejo de los nombres. Son varios personajes los que se llaman Aureliano, varios personajes los que se llaman José Arcadio, varios personajes que se llaman Arcadio. Y pareciera que a lo largo de la trama García Márquez va diciendo, bueno, los aurelianos se comportan de esta manera, tienen estos rasgos, los José Arcadios se comportan de otra manera y tienen estos otros rasgos. Yo no sé hasta qué punto García Márquez quiere decir que el nombre de una persona determina cuáles van a ser sus circunstancias, pero quizás por ahí va la cosa. En su propia biografía, en Vivir para contarla, García Márquez afirma que lo que más le costaba cuando estaba empezando a escribir era colocarle el nombre no al protagonista, pero sí a la persona que participa en la novela, el personaje. Porque dice que el nombre lo determina, en cierta forma. Incluso hay una anécdota en 100 años de soledad, en la 3ª generación, en la que hay un José Arcadio y hay un Aureliano que son gemelos, pero que José Arcadio se comporta como Aureliano y Aureliano se comporta como José Arcadio. Entonces Úrsula dice, esto fue que los cambiaron cuando eran niños, porque este es un José Arcadio y este es un Aureliano. Lo cual yo creo que añade más a la representación del absurdo que muchas veces va manejando el realismo mágico. Sí, el realismo mágico mantiene mucho absurdo, pero no necesariamente por influencia de ese sinsentido grande, sino por un absurdo por imposibilidad, ¿no? Amigos, hemos llegado al final de la hora literaria. Estamos muy agradecidos por su sintonía y los esperamos la semana que viene.